¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Día domingo, como siempre a esta hora. Mucha gente comiendo huevitos de chocolate seguramente. Los niños están buscando. Así que, bueno, para todos ustedes, felices Pascuas, por supuesto. Para aquellos que conmemoran esta festividad. No se les olvide que pueden ver este programa el día lunes, mañana lunes, a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estoy con el dueño de la pizarra y una gran invitada con la cual hoy vamos a andar en el tema de las pensiones, Pedro Pizarro. ¿Cómo estás tú? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando. Gracias por seguirnos, gracias por darnos la sintonía. ¿Encontró huevitos de chocolate o no? Sí, encontré algunos y estaban los niños buscando más. Y no los van a encontrar porque ya te los comiste. No sé, pues depende del conejo ese cuánto haya dejado, así que no me puedo hacer cargo ahí de cuántos haya dejado el conejo, pero estaban, así que me sumo ahí al saludo. Feliz Pascua a todos los que nos están acompañando a esta hora, Eugenio. Exactamente. Bueno, tenemos una gran invitada al día de hoy. Ella es economista, ella forma parte del Consejo Asesor de CLAPES y además fue embajadora de Chile en Uruguay. Vamos a hablar de pensiones con Iris Benninger. ¿Cómo estás, Iris? Un placer tenerte en nuestro programa. Un gusto para mí. Justo en el día de Pascua. Justo en el día de Pascua, yo ya me comí los huevitos. Pero bueno, acá estamos. Un placer estar con ustedes. Muy bien, bueno, gracias por venir. Iris, te queríamos partir conversando un poquitito de este interés tuyo por el tema de las pensiones. Me acuerdo que lo habíamos conversado hace un par de semanas en los live que tuvimos en Twitter, respecto del interés que tú como economista tienes precisamente en el tema de las pensiones. ¿Esto en qué deriva? Yo sé que tú estás haciendo trabajos académicos precisamente para intentar colaborar desde la academia en la elaboración de una política pública que contribuya a mejorar las pensiones en Chile. A ver, yo te diría que es imposible hablar de lo económico si uno no toca la política, porque al final todo es política. En el caso de la reforma de pensiones es uno de los temas más importantes y los clientes son los ciudadanos. Y los ciudadanos por varias razones, no solamente por la pensión que reciben, sino por el mercado de capitales que se mueve gracias a la inversión de los multifondos y a todo lo que invierten las aseguradoras de fondos de pensión. O sea que tiene varias aristas que lo transforman en una combinación de temas económicos y políticos. Y yo te diría que a mí me gustaría empezar hablando del marco político que lleva esta reforma. Y que lamentablemente creo que tiene un sesgo ideológico tremendo, porque bueno, muchos dicen que la ideología está puesta en todo, es cierto, pero hay como te diría, una cantidad de un globo ideológico muy extremo que está afectando esto. Y esto lo sabemos porque hay varios mitos que se deberían derribar antes de cualquier discusión de la reforma. Y esto es fácil de derribar, digamos, porque dato mata relato. Y me refiero específicamente, y ustedes saben que hubo muchos motes, uno de ellos es no más AFP, tal que se termine esto, porque las AFP son responsables de que tengamos pensiones bajas, se enriquecen a costa de los ciudadanos chilenos, y eso no es cierto. Entonces, cuando tú partes una reforma de un mito que no le explicas a la ciudadanía en realidad lo que está pasando, cometes un gravísimo error de credibilidad en cualquier sistema que hagas, porque en definitiva, cuando te empuja lo ideológico, que acá el trasfondo es pasar el poder al Estado, lo mismo que quieren hacer con las ISAPRES, que sea todo estatal y que vayamos todos al FONASA, lo que perjudicaría enormemente a quienes hoy están en el FONASA y a la clase media. Entonces me parece que hay que tener cuidado con eso. Y en cuanto a los mitos, las pensiones, ¿por qué son bajas en Chile? Primero, porque han habido tremendas lagunas provisionales, tremendas. Segundo, durante la pandemia hubo un aumento de la informalidad muy grande. Cuando tú no tienes formalidad, no hay aportes. Tercero, hay mucho emprendedurismo que, a mi modo de ver, si el monotributo o la factura que tú emites tú pagaras un monto mensual por ser monotributista, innovador y facturar personalmente, cuya una parte fuera a
efectivamente aportar a tu ISAPRE y a tu jubilación, sería bien distinto el tema. Entonces tú partes de una razón que no corresponde a las AFP. Las AFP son responsables, primero, del buen manejo, para eso está la superintendencia, y también responsables de la rentabilidad, de que tus fondos estén. Y hay puntos que hay para reformar, sí. Ahora, cuando hubo estos retiros, que fueron una desgraciada política pública, muy mala para los chilenos, para Chile, para el sistema de pensiones, para el mercado de capital y para la inflación. O sea, lo tenemos todos claro. Y me parece que ahí, en ese momento, la plata estuvo. La rentabilidad de los fondos, no hay nada que se le compare. O sea, la rentabilidad que han tenido las pensiones de Chile están por encima, o sea, si uno calcula desde que empezaron es como un 73% contra un 23% que era el aporte mismo, es mucho. Entonces, digamos que todo pensionado tiene que saber que la responsabilidad de lo que uno tiene en el sistema que tenemos es nuestra. Ahora, siempre esta introducción de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, fue muy positiva, y que esta funcione como pilar solidario, porque en realidad hay gente que necesita, o sea, sueldos que son muy bajos, gente que no ha aportado durante la vida y que tienen derecho a tener una pensión, porque si no, ¿cómo viven en la vejez? Entonces me parece que el sistema, esto de los 3 pilares que tienen el pilar solidario, el aporte, digamos, de pensión que hace el empleado y el empleador a partir de ahora, y también el APB que se puede hacer con beneficios tributarios. Ahora, desarmar todo eso, reformular la industria sin haber explicado y sin decirle a la gente, mira, tu pensión es baja, ¿cuánto aportaste? Porque si yo tengo una cajita de un chanchito, ¿ya? Vamos a poner un chanchito, no huevito, un chanchito, y le ponemos monedas todos los meses. Ahora yo no le pongo monedas durante 4 años, el chanchito no engorda. O sea, es muy sencillo darse cuenta que uno, además cómo se calculaba, porque el aporte que se hacía en el Estado particularmente, hacían un porcentaje sobre el bono de alimentación y el bono de transporte. Y eso son monedas al lado de lo que es el sueldo entero, no era un porcentaje directo. Si tú miras los aportes en Argentina, en Uruguay conoces bien, es un montón de plata. Entonces, eso hace al monto de pensión. Por ello creo que cuando uno va a hacer o propone una refundación total del sistema, que es lo que están, y desarmar la industria, tú tienes que explicarle a la gente por qué. Y realmente no hay justificaciones económicas que te lleven a esa conclusión. Vamos a ir al punto ahí de la separación de la industria, Vamos. pero ahora, respecto de la reforma que se está actualmente discutiendo, recordemos que es la tercera intento de hacer la reforma. Hay que hacer reforma al sistema, o sea, tal cual como está, Sí. estamos viendo de que no está siendo suficiente a nivel del monto de pensión que se está recibiendo, o sea, cambios hay que hacer. Y ya, Absolutamente. y creo que ahí lo que hay que tratar de lograr es buscar los puntos de entendimiento, que uno no sé qué tanta voluntad de cambio hay por parte del gobierno respecto de su proyecto y en qué momento eventual vamos a poder llegar a algún tipo de acuerdo ahí. Y mencionabas tú, Iris, recién algunas de las causales de por qué tenemos pensiones bajas, el tema de las lagunas, el tema de la informalidad. El proyecto que está ingresado, que se está discutiendo, ¿se hace cargo de las causales de por qué tenemos pensiones bajas? O sea, ¿se hace cargo del tema de la informalidad? ¿Se hace cargo del tema de las lagunas? ¿Se hace cargo de incentivar una mayor cotización? ¿O no se hace cargo de las causales que conocemos? No se hace cargo porque lo empuja un tema ideológico de poder, de hacer de que todo sea en un mega estado tremendo que maneje las pensiones. Y la propuesta del gobierno de esta reforma, que se llama reforma de pensiones, pero un sistema nuevo, que es muy, muy riesgoso, porque tú ahí tienes, primero que los fondos, esto de las cuentas nacionales que están a tu nombre, pero te las maneja el Estado. Sí. Y eso te hay que preguntar, ¿se justifica en la realidad chilena actual ir a un esquema de cuentas nacionales? O sea, ¿es necesario ir a un esquema? Por ningún motivo. O sea, te digo, nosotros que hemos estado estudiando con distintos grupos, las cuentas nacionales no las acepto. Yo no creo que salga eso. No, o sea, no puede salir. Porque es una cuenta que en realidad te maneja tu inversión, está tu nombre. Entonces es un engaño. Por eso cuando te la explican, si tú lees en la reforma, la propuesta de reforma, es engañosa. Y después está el IPP, el IPA, el APA,
bueno, en fin, hay un montón de mecanismos. Una serie de siglas que hay que ir haciendo un mapa nuevo así para entender dónde va cada Ahora, cosa. y ¿sabes lo que pasa? Además, que esto tiene una trampa, porque a lo largo del tiempo, las IPP que se quedarían con los 10% y de la gente que eso va a tender a bajar y va a tender a subir el tema del Estado. Y por otro lado, tú te pierdes la posibilidad de las economías de escala. Si uno analiza las economías de escala que ha hecho la industria de AFP, es enorme a lo largo de los años de vida que tiene. Previred, que es un organismo eficiente de cobranza, de traspasos de dinero, porque en definitiva ahí se ponen los aportes, se entregan a las AFP, todo el tema tecnológico, o sea, han hecho mucha economía de escala. Pero hay más para hacer y hay cosas para hacer, para reformar. Yo creo que sí hay que reformar. Y yo, en lo personal, otra cosa que es bien importante es la licitación. La licitación que se hace para los nuevos afiliados, generalmente, ¿quiénes ganan? Creo que ganó uno la última vez, en esta última que se hizo, ganan los que cobran más bajo. Claro. Ahora, las FP que cobran más alto, y este trabajo lo desarrolló muy bien, puedo decir, Salvador Valdés, los que cobran mucho más, 2,5 o un poquito más tal vez, no licitan. Entonces siempre siguen cobrando más. Y los nuevos van a las AFP. Entonces yo ahí, ¿y qué pasa? ¿Qué hace la reforma del presidente Boric? Elimina el único factor de competencia que hay. Lo elimina directamente. Entonces tú, si eliminas la competencia, te vas a quedar con papá Estado enorme, poco eficiente, y que no sabemos si van a saber invertir bien y si van a tener la capacidad de cobrarte poco, porque después la tentación es que, como es plata pública y se usa para muchas cosas, que de ahí se saque para otras cosas que no sean y usen tus pensiones. Sí. Me parece que está claro que hay que agregar en este factor de competitividad, ojalá las licitaciones hicieran que todos participaran y para todos los afiliados, para los afiliados antiguos también, porque hay una tendencia a no moverte. ¿Tú te cambiaste alguna vez de AFP o no? No, nunca. ¿Y tú? Tampoco. Bueno, yo tampoco. O sea, la elasticidad del cambio es cero. Exactamente. Pero debería, por lo menos, tener la propuesta de que tú puedas bajar tu comisión por elección. Entonces, que esas licitaciones, ampliar el marco competitivo de las AFP. Y yo creo que eso sería muy bueno. Porque tú estás hablando, además, hay una cosa muy importante, Iris, que es el tema de la libertad de elección. La palabra libertad. La libertad hay que cuidarla. Que es una de las cosas que, a ver, la gente la valora en todas las encuestas que se han referido a temas de pensiones. La libertad de elección aparece como un elemento muy importante y es ahí donde también la propuesta del gobierno apunta a un gestor estatal. Ahora, se pasan... Un gestor estatal. O sea, se supone que tienen... Elijo entre uno y uno. Claro, o sea, elijo entre gestor estatal y eventualmente un gestor privado de las pensiones. ¿Ayuda que el Estado intervenga a través de la gestión de eventualmente... No, yo estoy totalmente en contra. Yo lo que haría, creo que es importante que haya una AFP estatal o una IPP estatal o la IPA, sería, y que las IPP sean privadas y tú puedes elegir, tú hagas uso de tu libertad de quién te maneja los fondos. Es curioso, porque si tú lees la Academ, esta que se hizo específicamente para pensiones, el grueso de la gente no quiere más AFP. O sea, no, que desaparezcan, pero no quieren que el Estado le maneje sus fondos. Entonces, ahí hay una contradicción. Y no es una contradicción porque la gente sea contradictoria, eso es falta de... Es curioso eso, ¿por qué sería? Porque la gente no sabe, cree que las AFP son malas y que te sacan la plata del bolsillo, te agarran la billetera. El malo de la película, en este caso. El malo, pero así se ha puesto. Y no han salido nadie a hablar de estos mitos y derribarlos de una buena vez. Sí, bueno, y también ahí tenemos... ha faltado difusión, ha faltado educación previsional y eso es caldo cultivo para efectos de mucho mito y también hay algo de responsabilidad de las propias administradoras que tienen que preocuparse también de difundir más lo que hacen y difundir más el cómo funciona el sistema. Mencionabas tú, Iris, ahí el tema de las economías de escala, que ha sido como el gran argumento que ha ocupado el Ejecutivo para fundamentar el por qué quiere hacer este cambio completo en la industria. Pero las economías de escala ya están hechas. Ya, ¿Cómo las van a hacer? ¿Son reales estas supuestas economías de escala que se podrían realizar? Los estudios, ¿hay estudios suficientes que te permitan decir van a haber economías de escala y eso va a repercutir en mejor pensión? ¿O es algo que le falta? Voy un paso atrás. Explícame, Iris, explícale a la gente qué es una economía de escala.
Bueno, economía de escala es que a través de una masa grande tú aproveches una circunstancia, por ejemplo, cobrarle a los pensionados y pagarle a las pensiones. Si lo hace una misma persona, tú haces una economía de escala, porque cobras y pagas en una transacción que se hace por Internet, que se hace con inteligencia artificial. Eso es una economía de escala. Es aprovechar, yo creo que hay economías de escala para hacer, pero hay mucho hecho. Yo digo, el Estado va a ser capaz de cobrar todo y recaudar y con ese dinero invertirlo y hacer todo lo que tiene que hacer. Eso es cuánta confianza tengas en el Estado. Creo que tenemos un Estado ineficiente. Yo no lo veo con capacidad de gestión. Sí, y lo otro, bueno, tú eres economista y nos podrás explicar más, pero entiendo que los modelos que ha ocupado el Ejecutivo es en base a 100.000 personas. Y la cantidad de afiliados o pensionados, personas cotizantes, tanto activas como pasivas, son 10 millones. ¿Uno puede proyectar un estudio de 100.000 a 10 millones multiplicándolo puede. por 100? Y no solo eso, también están los promedios, que son muy tramposos, porque si tú tomas un promedio anual, no es lo mismo que un promedio ponderado. Entonces, eso, expliquemos la diferencia entre una cosa que yo te diga, ya mira, la tasa de reemplazo me da tanto, dividido 12 me da X. ¿Ya? Y si yo hago realmente el cálculo que debo hacer para calcular un indicador determinado, lo tengo que ponderar en función de distintos factores. Para eso es la econometría, y los economistas mucho más técnicos que yo, pero digamos que no se puede simplificar en una materia tan importante. Bueno, a esta hora de la mañana, seguramente usted se está comiendo un huevito de Pascua como corresponde. Estamos con Iris Beninger, economista, con quien estamos conversando sobre la reforma de pensiones, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Quiero marcar una pausa, no sin antes contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Y, por supuesto, saludamos a nuestros amigos de la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl. Y como siempre te invitamos a suscribirte al canal de los 100.000, al canal de YouTube, por supuesto, de Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa es breve y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Muy bien, ya estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo a esta hora de la mañana. Estamos con Pedro Pizarro, con nuestra invitada, la economista Iris Beninger, con quien estamos conversando y analizando respecto de la reforma de pensiones, lo que viene precisamente, y había quedado por ahí una pregunta para ahondar, Pedro. Sí, estábamos conversando respecto de la justificación que tiene en el proyecto de reforma presentado por el gobierno del presidente Boric, la eliminación de la industria en base a estas supuestas economías de escala. Pero a ver, yo tengo la impresión, no sé si tú concuerdas, que esta es la parte más ideológica de la reforma, que esto es como cumplirle a parte del electorado del gobierno, cumplirle al no más AFP, pero que no tiene mucho sustento y no tiene mucho estudio de fondo. Lo que no quiere decir que la industria no requiera cambios. Requiere. O sea, y requiere y varios. ¿Por dónde tendrían que ir los cambios que tendría que hacer pensando en el objetivo de fondo? Si el objetivo de fondo es tener mejores pensiones, ¿qué habría que hacer con la industria? Yo lo que haría es tener la posibilidad de que todos los ciudadanos chilenos puedan elegir entre una IPP, o sea, una que administre privadamente los fondos, o una AFP o una IPA, que sería una AFP estatal, o sea, una AFP privada y una AFP estatal. Y el que quiera que su plata se la administre la AFP estatal, la y toma te cambies, y se va para y te allá. puedas cambiar, y con estas licitaciones que yo mencionaba anteriormente para mejorar la competitividad del sistema por las comisiones, pero sí tiene una condición que darse, que tiene que ser en las mismas condiciones, ambas competir. Las mismas reglas del juego. Este es el sistema que tienen muchos países. De hecho, Uruguay tiene el Banco República, que viene a ser equivalente al Banco del Estado. El Banco del Estado podría perfectamente bien, con un directorio aparte, a mi modo de ver, tiene que ser absolutamente prístino y transversal, porque estamos hablando de las pensiones. También ser supervisado como las, digamos, privadas.
y eso te da la posibilidad de la libertad de elegir. Perfecto. O sea, en Uruguay hay un 70% que va al Estado, porque todo es del Estado. Entonces, la luz es del Estado, el gas es del Estado, o sea, es un mega Estado en Uruguay. Entonces, es distinto, están acostumbrados. Entonces tenemos ahí que uno de los cambios que se podría hacer es incorporar este actor público que compitiese en igualdad de condiciones, manteniendo la libertad en las personas. Exacto. Que ellos decían. Ese es uno. Sí. Ahora, respecto a una cosa que se ha mencionado por varios, es que de pronto todo lo que es la cobranza prejudicial o judicial también, que hoy en día la hace cada una de las administradoras, eso también lo podríamos centralizar a nivel de tesorería. Claro, la Tesorería General de la República, o sea, hacer un acuerdo y que sea la Tesorería General de la República con... Así que ahí yo creo que sí tendríamos impactos positivos. Eso es una economía de escala. Porque ahí sí tenemos una economía de escala y también tenemos... Está pendiente, pero porque claro, eso hay que hacerlo con la tesorería. Eso hay que hacerlo con la tesorería, y la tesorería tiene mayores atribuciones de cobro. O sea, hoy en día estamos viendo en la operación renta, por ejemplo, hay muchos papás que no han pagado la pensión de alimentos y se van a encontrar con la retención. Bueno, aquí podría ocurrir lo mismo. Si es que usted no ha pagado las cotizaciones a sus trabajadores, se va a encontrar también con una eventual retención, cosa que una AFP no puede hacer. Claro, así es. Ya, pero hay que analizar tema por tema, no llegar y traspasar todo, porque eso es lo que... Otra opción también dentro de las economías de escala que ya se han hecho, que es, por ejemplo, que el sistema de pagos lo hace Previred, a lo mejor puede ser un Previred con una participación del Estado y que tenga supervisión del Estado. Es decir, me parece que hay todavía cosas para hacer en ese sentido. Ya. Pero lo que yo no haría es, hay ciertas cosas que no son aceptables de la reforma, claramente. Sí, y aumentar la competencia, es decir, permitir que haya, porque en su momento, y de hecho en la reforma que presentamos durante el gobierno del presidente Piñera, venía que pudiese haber AFP sin fin de lucro, corporaciones o fundaciones que hiciesen el mismo negocio y pudiesen incorporarse. Eso también ayuda, ¿no? Yo creo que sí. Mientras más oferta haya, más libertad y más campo de acción tienes para poder elegir. Sí. ¿Y qué hacemos con una de las barreras de entrada? Es el encaje. Probablemente muchas personas que nos están escuchando no entienden bien. El encaje es que la administradora tiene que invertir un porcentaje. Hoy en día el 2% del fondo es de propiedad de la propia administradora y eso hace que comparta el mismo riesgo que tiene cada uno de los afiliados. Pero eso para cualquier entidad nueva que vaya a ingresar es súper caro. Poner ese 2%, sobre todo si quiere ir agresivamente a captar afiliados. Debemos mantener el encaje, reducir el encaje. ¿Qué hacemos con eso para aumentar también la competencia? Bueno, eso requiere cálculos especiales y en todo caso yo creo que me parece que el mercado es lo suficientemente atractivo para que vengan con las condiciones que existen actualmente. Yo no sé si haría modificaciones ahí, pero requiere cambios que son bastante complicados de hacer. Perfecto. Entonces, pero es un tema para revisar, no te quepa duda. O sea, sí, claro. Y lo otro que viene también, que también les va a afectar a las administradoras, es que hoy en día la administradora tiene su ingreso con una comisión a medida que uno va ingresando plata al fondo. Sobresaldos tiene que ser. Claro, y ahora se quiere cambiar a un esquema sobresaldo, que hay que tener... Pero eso es mucho mejor. ¿Es mejor sobresaldo? Es más barato para la persona, obvio. Claro expliquemos, ¿por qué es más barato eso? A ver. Porque una cosa es que te lo hagan mes a mes y tiene un efecto acumulativo y el valor, digamos, del tiempo, del dinero, y me parece que sobresaldo sería más económico. Yo creo que eso hay que hacerlo así. Sí, ya hay que ver cómo lo hacemos bien porque la plata que ya está ya pagó y no debiese ser incorporada nuevamente para pagar sobresaldo. Bueno, es como pagar impuestos a las ganancias 2 veces, no se puede. Exactamente, pero tenemos un ejemplo en el caso peruano que lo fueron haciendo de forma gradual, o sea, hay cómo hacerlo. Hay cómo hacer, lo mismo con la edad. La edad estamos todos aterrados que se trate ese tema porque vemos lo que está pasando en Francia. También el tema en Francia. Ojo, en Uruguay están en el mismo problema. La diferencia es que los uruguayos, y tú los conoces bien, no salen a la calle a quemar cosas, simplemente... El Frente Amplio convocó una marcha que no sé si se ha hecho todavía en contra. El de Uruguay. Sí, claro. Sí, el de allá. Nació hace 52 años, aquel. ¿Ya? Y ellos, que son la oposición en este momento, no están de acuerdo con el cambio de edad. Yo creo que ese es el tema maravilloso y virtuoso del cambio de gobierno, de color político. Porque una cosa es estar en la oposición y protestar y otra cosa muy distinta, lo estamos viendo nosotros acá. Bueno, claro. O sea, una cosa era, bien, la violencia, viva, que exprésense, ¿no? Salgan a protestar y tiren bombas y qué sé yo. Y otra cosa muy distinta es tener que estar allá sentado y ser responsable de la seguridad de todos los chilenos, que es un derecho, por cierto. Es un derecho enorme
Entonces, hemos visto cambios en tanta postura respecto de los retiros, respecto a los estados de excepción. La verdad que sí. pero tibio. A ver, el estado de excepción acotado y con lo que se demoraron en sí. Ya, pero no con sé. el último retiro estaba el gobierno. Era Otra cosa es que retiro no todos los acotado también. y probablemente varios de los parlamentarios votaron en contra, no muy convencidos, sino que porque tenían que estar solidariamente con su Y no gobierno en ese todos. momento. No todos. No todo. Y siguen con el cuento. Bueno, o nos sea. pasaba lo mismo nosotros en su época también. Claro, pero ¿sabes lo virtuoso que tiene esto? Es que quienes fueron mala oposición y tienen que gobernar y piden una buena oposición, porque yo escuché a la vocera decir necesitamos a la oposición para gobernar, y eso fue música para mis oídos, porque yo digo, maravilloso, que necesiten a la oposición. Ahora, Mira, perdón. Humberto Maturana decía, si yo fuera candidato a presidente y pierdo, a mí me gustaría llamarme cooperación, no oposición. Ya el nombre es como un poquito como bloquea la cosa. Sí. Pero bueno. Ahora, pero también hay un poquitito de ceguera política, que también se expresa un poco en el tema de la reforma, porque Sí. era cosa simplemente de ver la elección parlamentaria y lo que había ocurrido en simultáneo con la elección presidencial. Bueno, no se dio cuenta ni siquiera la propia convención. La convención no tuvo en ningún momento ningún afán de moderarse, por más que la derecha hubiera ganado el 50% del Senado y hubiera ganado la elección de consejeros regionales y sacó el 45% de la Cámara de Diputados. Era mirar simplemente la cifra y uno se daba cuenta que no estaban los votos para hacer cualquier cosa. Entonces, también hay un tema de quizá de falta de realidad política del gobierno que se traducen estas pequeñas cosas, ¿no? Como el tema de la reforma, que como dices tú muy bien, Iris, tiene mucho contenido ideológico detrás. O sea, en el fondo, saquemos a los privados, saquemos a la FP, no queremos que existan privados lucrando con derechos sociales, que en el fondo eso es lo que de alguna manera Oye, expresan. es cuestión de leer el programa del presidente Boric, que está en el Cervela y colgadito, lo puede ver todo el mundo, leerlo, que es fácil de leer, y los, digamos, los párrafos que tiene, parte directamente, habla de la plurinacionalidad, que vamos a ir de a poco. Todo lo que está en la Constitución propuesta está allí y sigue estando allí. Entonces, uno dice, ¿por qué no lo cambian? ¿Por qué no lo sacan? Y tú ves que hay una parte importante de la Prodignidad que votó contra la ley Naim y están complicando la existencia en este sentido. O sea, todas estas leyes de seguridad, que son un montón, estaban durmiendo y ahora de repente está todo el mundo apurado porque le están quemando los zapatos. Mira lo que pasó. Dime una cosa, el Día del Joven Combatiente, a mí me gustaría que alguien me explique todo lo que la publicidad que hicieron, que ahora iba a haber puestos por todos lados y no iba a ocurrir nada, y miren lo que pasó. Fue peor que el año pasado. Entonces, Sí, es complicado hacer esos cambios habitualmente. Y también en lo que es, bueno, la reforma tiene este tema de la industria, que hemos ido conversando respecto de los cambios que se quieren hacer. Y tiene otro punto en el que yo creo que no hay discusión. Yo creo que discusión respecto de que hay que cotizar más, no hay. no hay. La discusión puede ir primero en cuántos puntos, porque habíamos hablado de 6, pero antes de la PGU yo he escuchado a algunos economistas que señalan que habría que revisar si son necesarios o no los 6 puntos de cotización. Y también a dónde se destina, que ha estado que es la discusión que hemos Ese tenido es el problema de fondo. por un largo rato. ¿Hay que ser solidario con estos 6 puntos? ¿O los 6 A ver, puntos hay que enviarlos a las cuentas individuales de cada trabajador o una mixtura? Aquí es como Yo el creo ideal. que una mixtura sería buena, no en mitad, quizás en 2-4 o algo así, una proporción que fuera algo solidario, creo que es importante. Y lo otro a cuenta individual. Sí. La gente quiere eso. Sí. ¿Y qué tanto influye la PGU en lo que es el estudio de ver qué tan necesario es los 6 puntos y las tasas de reemplazo? Porque veíamos hace alguna semana un estudio que salió de la Universidad de San Sebastián, que Que lo hizo la Carol Fernández. Lo hizo la Sí. Carol Fernández y que refutaba. Brillante ella. Y que sí, pues estaba acá también invitada por nosotros un par de Sí. veces la Carol, y que en la subsecretaría refutaba un poco las cifras. Pero ¿está en la reforma contemplado el impacto PGU para efectos de ver el destino de estas plata y las tasas de reemplazo o faltó ese estudio? No, yo creo que hay mucha información que falta, que de hecho se pidió, ¿te acuerdas que hubo muchas solicitudes adicionales de información? Que ese es el grave error. Cuando tú haces, que yo escribí hace poco una carta, un artículo diciendo el orden de las cosas, hay un orden. Primero conversa. Con los ciudadanos tú conversas a través de la encuesta, porque no tienes otra forma. Puede ser consultas ciudadanas multitudinarias, imposible. Pero sí lo puedes hacer a través de la encuesta con preguntas que sean sencillas y fáciles de contestar. Pero sí tienes que conversar con todos los actores, con el Ministerio de Trabajo, no solo por la reforma de pensiones,
sino cómo hacemos para evitar la informalidad, para bajarla, cómo hacemos con las lagunas provisionales y sobre qué monto se cobra, tal que ellos sean responsables de que haya una ley, porque acá participan varios ministerios. Sí, entonces claro. me parece que toda esa pega se hace antes de mandarlo con un broche y acá está la reforma, que fue lo que hicieron. Bueno, Pasó lo mismo con la tributaria. Y tuvieron que sacarle y agregarle, sí, cambiarle. sería muy complicado que tuviese el mismo desenlace. Claro. O sea, tenemos que evitar eso y por eso tratar de encontrar algún punto de entendimiento. Pero faltó esa conversación porque, a ver, el gobierno hizo todo un sistema como de diálogos regionales que invitaba a diversas personas. No sé si te invitaron, en el caso nuestro no, pero no sé si es que alguien tampoco. más. Pero hay como, al menos formalmente, se señala que se hizo todo un proceso de Pero ¿con quién conversación. dialogan? Ya, o sea, el dueño de la mesa es el que invita a los, Claro. a los comensales. comensales. A veces hay gente que le gusta dialogar con el que va a estar de acuerdo en todo lo que uno dice. Me parece que lo más conducente es dialogar con quienes son afectados. Primero, con las mismas AFP. Segundo, con todos los que afectan al mercado de capitales, porque el mercado de capitales se ve en serio riesgo ahora. Si tú eliminas los multifondos, ¿qué pasa? Están estos fondos generacionales. Puedes mantener los fondos generacionales, pero no eliminar los multifondos. A ver, hay un montón. Lo que pasa es que la reforma es tan profusa, en cambio. O sea, yo no sé si fue un solo creativo o fueron un montón de creativos cada uno y le pusieron un capítulo a cada uno y hicieron como una especie de... Tú dices que se notan como muchas manos metidas dentro Yo creo del que proyecto, sí. Yo creo que hay varias manos y hay poco diálogo. El diálogo es de a dos. Y por último, estos diálogos ciudadanos, ¿de qué sirvieron en la Convención Constituyente? Hubo. Claro, que ese es No otro- los tomaron, directamente no los tomaron, ¿o no? Hubo como 65% de las No los tomaron. iniciativas de norma quedaron fuera. Yo presenté todas las iniciativas que me tocaba hacer, las presenté, pero... Bueno, eso explica también el resultado que hubo en septiembre del año ¿Y cuál pasado. es la razón, la ideología que hay detrás? Que el móvil es otro. ¿Y el gobierno no ha renunciado a la ideología? Porque, a ver, uno esperaría que después de lo que ocurrió en septiembre, uno esperaría después de los resultados que nos marcan semana a semana a nivel de baja, de aprobación que tiene el gobierno y el presidente y su gabinete, que en algún momento uno dijese, ¿sabes qué? Parece que la ideología no está haciendo el mejor camino, o tú ves que no ha renunciado a esa ideología y que la quiere tratar de incorporar por algún recoveco. Bueno, escuchamos a Irina Garamanos decir que esta era gente mala, que inventó cosas, o sea, todos los que estamos acá sentados fuimos malos y trabajamos en forma para engañar a la gente y por eso votaron rechazo. No, pero lo que olvida ese mismo comentario es que las mismas personas son las que eligieron al gobierno, entonces son sumamente hábiles, que lo que yo creo... Son buenas para una cosa y malas para otra. Pero eso cuando te votan en marca contra algo, mía ¿eh? ya dejan de hacerlo, entonces como que hay que ponerse de acuerdo. No, digamos. pero eso te marca algo. ¿Cuánta gente lee el programa de gobierno del señor que está votando? ¿Cuánto hubo de voto en contra de? Porque de los dos lados hubo votos en contra de y no a favor del candidato. O sea, el candidato gustaba a todo el mundo. O sea, ¿cómo puede ser? Nunca pasó que al mes ya estaba acá abajo. No, pero uno lo que sí tiene que respetar es que lo que dice la urna, lo dijo en la urna y no hay mayor discusión, ya sea que te haya dado la razón o no te la haya dado. La urna O sea, manda. la urna no se discute, digamos. La urna no se discute y tampoco se dice que la urna no sabía lo que estaba haciendo. Y a los 6 meses de asumir y poquito menos de un año de ser electo, ya tenía un 30 y... Claro, que eso también, yo no recuerdo ningún gobierno antes que a los 6 meses haya tenido un plebiscito y que cometió el error este gobierno de involucrarse tanto en el resultado del plebiscito. Podría haber pasado un poco por encima. Ese fue el grave error, y no solo del presidente, sino también del socialismo democrático. Porque yo veo campañas de algunos socialistas democráticos que han ido por lista aparte, y yo le pregunté, dime, ¿cómo me vas a convencer si tú estuviste a favor o sea, estuviste por el apruebo, fuiste parte de la franja, defendiste una constitución que nos dividía en 11 naciones, que el Poder Judicial iba a haber varios sistemas de justicia, todo lo que ya sabemos que era malo para Chile? Había cosas que eran rescatables, sin duda, pero, o sea, con que haya una que nos sirve, mira, por eso yo creo que yo no estoy a favor de la democracia participativa cuando en ese mecanismo tú puedes con 700 preguntas y tú solo tienes un sí o un no delante. Sí, te voy a dejar una pregunta para la vuelta a comerciales. Ya.
¿Qué hay bueno o qué es rescatable en el proyecto de reforma previsional que estamos viendo ahora presentado por el gobierno? Como dijo don Francisco, lo sabremos después de la siguiente pausa. Déjame contarte algo muy importante a esta hora de la mañana. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Y saludamos a la Asociación Chilena de Seguridad, a la H, por supuesto. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. ¡Jo, jo, jo! ¡Felices Pascuas! Te diría un desubicado que no entiende de qué estamos hablando hoy domingo. La pausa breve y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Muy bien, ya estamos de vuelta en esta jornada de día domingo. En Simple, la pizarra de Pizarro por Agricultura, estreno los días lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Pedro Pizarro, había quedado la pregunta en el aire para Iris Fenninger. Antes de irnos a la tanda, habíamos quedado con una pregunta de que ya hemos hablado de varios aspectos negativos de la reforma, pero ¿qué aspectos positivos, qué rescatas tú del proyecto de reforma previsional que se está discutiendo hoy día? Mira, yo te diría que lo primero que rescato es que justamente como esto fue parte de la marcha del 25 de octubre, el reclamo de las AFP, no más AFP, hay una obligación moral de hacer un cambio. Y creo que todo sistema es perfectible, todo. Y llegó la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que hay muchos que se arrepienten de no haber aprobado reformas anteriores, tanto Bachelet, que no salió, porque hubiéramos ganado mucho tiempo. En esta reforma yo creo que hay muchas cosas que son valiosas. Primero, la convocatoria de que esta oportunidad, somos muchos los que estamos trabajando en esto. Fue como pasó con la Constitución. Acá se juegan las pensiones de los chilenos y no son a corto plazo. Son, ojalá, un sistema que sea firme y sólido para el futuro. Ahora, te van a quedar lagunas, porque yo creo que por eso es importante. Yo rescato el llamado a el interés del ciudadano por sus pensiones y el interés de la academia y el interés de ustedes, de los comunicadores, de la gente de participar. Y todos los días tú ves que hay un seminario distinto. Hoy día hubo uno, por ejemplo, que sería para mí, modo de ver, una cosa importante. O sea, ha llamado a la reflexión. Porque una vez, como decíamos antes, ya estoy cómodo, ni me cambio, ¿no? Pero de repente hay que llamarse a la reflexión y ver qué es lo que se puede mejorar. Y esto es una oportunidad. Sí. Bueno, ha sido hecho de esta manera y creo que llegó el momento. Y cuando tú tienes como una sensación como de culpa, porque antes se hizo y no la aprobaron, entonces me parece que llegó el momento de ejercitar el diálogo y de todo, transversalmente. Sí. Otro de los aspectos que se menciona que es relevante, el tema de la legitimidad del sistema, que las personas lo sientan propio, lo defiendan, lo consideren. ¿Cómo aumentamos, cómo avanzamos en darle mayor legitimidad, en darle mayor aprobación por parte de la ciudadanía a nuestro sistema previsional? Bueno, la palabra le dijiste tú hace poco rato, la palabra libertad. Cuando tú eres el que elige, por eso me gusta el sistema público y privado, o sea, una AFP del Estado o IPP, pues ya casi mejor no llamarlas AFP, y una IPP manejada por el sector privado con competencia, pero tú elijas. Yo quiero cambiarme de AFP, quiero participar de una licitación, te llega un correo, tú apruebas, sí, participo, no participo, quiero bajar mi comisión, es decir, la libertad que te otorga. Y eso es muy importante. Perfecto. Y dentro de la reforma viene algo que yo sé que a las personas más doctrinarias del sistema es que es el tema de que viene un autopréstamo súper acotado, que también viene en la reforma previsional. Que recordemos que un retiro escondido, digamos. Claro, que es por un determinado monto, con una obligación.
Ese tipo de cosas que, recordemos, ya se rechazó la reforma constitucional o el proyecto de reforma constitucional, veremos qué ocurre en las próximas semanas Sí. con un eventual nuevo retiro que se va a tener que discutir. Hay países que tienen, acotadamente, con una obligación, permite mayor legitimidad, tiene el riesgo que tú me dices, que en el fondo es hoy día un 10 y después subamos el monto y seguir abierta la puerta, no hay cómo cerrarla. A ver, yo creo que puede, o sea, en principio yo no lo pondría, pero porque tiene riesgos graves de incobrabilidad después. El que retira por algo es. Ahora, bien sabemos que los retiros no se aplicaron solamente al supermercado y a comprar comida. Sabemos que se hicieron inversiones o que inclusive fueron a APB o que se invirtió en otra cosa. Mucha gente que pagó deudas, veíamos el otro día en el programa Exacto. cómo bajar la cantidad de morosidad durante la época Bueno, sí. eso digamos que es lícito, porque tú puedes elegir pagar una deuda a una tasa más baja. Y esa es tasa cero, porque era tuya la plata. Sí, claro. Pero la tasa cero se transforma en carísima si tú no tienes pensiones futuras. La responsabilidad, mira, cuando primero se debatió la ley social, yo me acuerdo con mi padre, conversábamos, y la gente, y particularmente mientras más joven se es, no hay responsabilidad porque no hay conciencia de que vas a ser viejo, de que no vas a tener la misma energía para trabajar, de que te vas a ir enfermando, por lo cual requieres tener un seguro de salud bueno, un FONASA bueno, un sistema público, privado integrado y bueno. O sea, no hay conciencia de eso. Entonces uno empieza cuando ya está como más cerquita, cuando te empieza a doler la rodilla y se chuta el traumatólogo. Ya. Entonces me parece que esa conciencia hay que hacerla general a los jóvenes, porque a los jóvenes les es indiferente. Igual la reforma que se haga o el proyecto de gobierno deja lagunas muy grandes. Inclusive que no sé si se pueden arreglar, que son las pensiones que ya están en trámite, que En dentro curso, de 20 claro. años, claro, que no las vas a poder subir. O sea, hay una parte que sube en 0,1 UF, que esto va a subir las pensiones, pero yo creo que ahí eso yo lo haría con fondos como es la PGU, con fondos Eso te de iba a decir, que impuestos. esta idea como No de mezclaría. premiar año cotizado, creo que es buena idea y creo que eso incentiva formalidad. El tema es que, claro, esto se quiere financiar con los aportes, con la cotización que hacen los trabajadores mes a mes. Entonces, probablemente la idea es buena, el financiamiento, yo concuerdo contigo. Impuestos generales. Ojalá sea impuestos generales, que sea como parte de la PGU. Como la PGU. Lo que exceda de la línea de la pobreza, ahí uno puede ir focalizando. Y yo creo que va a haber que ir trabajando el tema de la edad con la gente, porque tú no puedes sostener, o sea, es como, a ver, si yo tengo una familia de 2 hijos y tengo un sueldo X y me alcanza justito, no puedo tener 7 hijos más, simple. Y el sistema no da para sostener, porque el índice de expectativa de vida de Naciones Unidas, o sea, nos estamos muriendo mucho más viejos. Entonces, ¿cómo haces si se jubilan a los 60? Ahora, lo que se puede hacer es tratar de ir aumentándolo de a poquito, 60,1, 60,2, 60,3. Para los que vayan ingresando además, digamos. Exactamente, Claro. exactamente. Porque ellos tienen lejos los 60 años y me parece que la mayor resistencia tendría que estar. Es que yo no he visto el perfil. ¿Ustedes han visto quiénes están en las protestas? ¿Qué perfil de edad tienen? ¿Son los viejitos de 75 o son los jóvenes los que están protestando por el cambio? Son 2 años. Es una mezcla en eso. Sí. Sí, porque por último, en el proyecto del presidente Piñera teníamos un incentivo. O sea, porque uno entiende que hay personas que no Claro. pueden esperar hasta Claro. 65 años porque la realidad laboral es distinta. Por supuesto. Porque hay personas que después de los 50 ya no le ofrecen pega, nada. Entonces, Eso es una realidad. es una realidad y eso hay que hacerse cargo. Pero es un problema del mercado laboral, no un problema de pensiones, pero también repercute. Había un incentivo que yo no sé por qué no lo replicaron ahora. Porque ya, ok, no ha cambiado, pero ¿sabe qué? Si usted sigue cotizando entre la edad legal y la edad que jubila, usted se lleva parte de las cotizaciones, que era un incentivo que era bien, podía ser interesante, porque si no tenemos que hacernos cargo también de la realidad laboral. O sea, ¿qué sacamos cuando decir a una persona, sabe que jubílese más adelante, va a tener una pensión más alta y entre medio qué hace? Bueno, de la misma manera que tú estás sacando cuotas para las mujeres en distintas cosas, tendrías que hacer un incentivo para la gente que tenga más de tanta edad, porque hay gente que está activa, inteligente, con años de experiencia. ¿Por qué no hacer eso? Sí, pues una buena pregunta. O sea, de la misma manera que tú tienes en las empresas, yo soy directora de empresas, y hay, si tú tomas gente que esté discapacitada, que mucha gente no le gusta que la muestren, mucha gente que es discapacitada no le gusta que la están poniendo en la vitrina. Nosotros, cuando yo era directora de ENEL, se manejó con mucho cuidado eso. Y
me parece que hay mecanismos, y por eso te digo que intervienen otros ministerios, desarrollo social, salud, o sea, intervienen muchos ministerios tal de generar políticas públicas que incentiven a las empresas a ofrecerle trabajo a quienes tienen más edad. Sí. Hemos hablado también de PGU. Sí. PGU que el gobierno, de hecho el presidente Boric hace harto rato que habló de 250.000. Y ahí te quiero preguntar... Están 219, ¿no? Están 206 hoy día. La línea de 206, la pobreza están 218 porque no crecen igual. O sea, cuando partió la PGU durante el gobierno del presidente Piñera estaba igualada la línea de la pobreza con el monto de la PGU. Muy importante logro ese fue. Sí, lo logramos sacar ahí al final del gobierno. Muy importante. ¿Se tiene que esperar que se tramite toda la reforma previsional para ver mejoras o cambios en PGU? O sea, yo pienso que no, porque eso va a impuestos generales. Es que hay que separar la paja del trigo, dicen. De lo mismo haría con todo aquello que requiere aumento de pensión inmediata, que venga de impuestos generales y no lo mezcles con la reforma. Sí, y hemos escuchado al gobierno diciendo que como no está la reforma tributaria no puede avanzar en PGU. ¿Es tan así o hay plata? Mira, si mi hija me dice eso, yo dije, me estás manipulando, amorosa. ¿Vea? Digo yo. No, porque yo escuchaba el otro día al Porque ¿sabes exministro qué? Larraín que decía que no se necesitaba, que la plata está. Hay plata, estamos con déficit cero. No, o sea, se podría, o sea, solamente un Obvio tema de que se voluntad podría. política nomás. Es una decisión política y no usarlo para presionar, que eso está muy feo. Es una actitud que no se debe usar en la vida, ¿o no? ¿No se llama manipulación eso? Más o menos. Sí. Más o menos. Sí, bueno, nosotros hemos hablado aquí varias veces que se podría avanzar por separado con lo que es PGU. Eso permitiría llegar con una ayuda a los pensionados actuales sin tener que esperar el resto de la tramitación, que se va a demorar más, pues ya conocemos cómo O sea, son las por tramitaciones de reforma supuesto. previsional, demoran, hay harta Claro. discusión, es bien técnico, entonces no es llegar y avanzar como sería con el tema de PGU, pero depende del Ejecutivo, tiene iniciativa para eso. Tiene iniciativa y la tiene que usar y poner la emergencia donde corresponde. Es lo que esperamos que ocurra. A ver, vayamos a otros detalles que tiene también esta reforma y ir viendo opiniones. Hoy en día las grandes fórmulas para pensionar es retiro programado o renta vitalicia. Se elimina el retiro programado, queda solo renta vitalicia. ¿Es bueno avanzar eliminando alternativas? Yo no soy partidaria. Yo creo que hay que caminar con las dos cosas juntas y ver, hacer muchos estudios de qué impacto tiene y ver cómo empieza a funcionar el sistema. Sí. O sea, no tengo una posición clara de que haya, pero yo me inclinaría a mantener las dos cosas. Porque esto tiene que ver también, Iris, con otro tema, que a propósito del tema de la edad que discutíamos recién, tiene un correlato, que es precisamente el tema de la longevidad. Porque muchos han dicho, mira, si nosotros pudiéramos cortar la tabla a los 85 años y por sobre esa edad, que exista un seguro que se haga cargo de las pensiones de las personas que superen una determinada edad, habría un aumento inmediato de las pensiones. ¿Es algo posible? Yo me acuerdo que en algún momento lo conversamos con Pedro y me decía que el seguro era muy caro. Es que nosotros hicimos un estudio, me acuerdo, que eso cuesta 2 puntos de cotización hoy. Ahora ese es un costo que aumenta en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una población que va envejeciendo. Y eso involucra un aumento de pensión inmediato porque hoy en día, a medida que la expectativa de vida va aumentando, hay que financiar más tiempo. Aquí uno dice, mira, lo que usted ahorra es hasta los 85, 87 y de ahí para adelante opera el seguro. Eso se puede hacer, eso opera, logra un resultado que se puede sostener en el tiempo o por el tema de que nos estamos envejeciendo todo en algún momento no se va a poder No, es que no se va a poder sostener porque tú tienes una base de aporte que se limita, salvo que tú tuvieras mecanismos compensatorios de cuentas públicas. Lo mismo que el seguro, porque las mujeres viven más, se jubilan antes y viven más, o sea, ellas usan mucho más tiempo y aportan menos. Entonces hay un seguro de longevidad. Me parece que hay varias herramientas para utilizar para hacer mecanismos compensatorios. Y eso te va a llevar a la mejor respuesta. Yo hoy no la tengo, te soy honesta, ¿no? Sí, porque hay una propuesta ahí, de la senadora Rincón tiene una propuesta interesante respecto a ese tema, pero el tema de los costos siempre ha sido la discusión de cuánto cuesta inicialmente y cuánto cuesta mantener. Ella es muy buena y sabe un montón de esto, así que la respeto mucho. Sí, hay harta idea, está la ley de la marraqueta, que Sí. a mí me gusta también, porque permite una mayor rentabilidad en más años, pero todo eso involucra plata. Ahora, la ley de la marraqueta costaba $300 millones. Este sistema público que nos están tratando de imponer va a costar eso o más. Si bien el proyecto habla de 170, pero sabemos que hay una serie de Siempre gastos que no están reflejados en este tema. Ahora, yo creo que no hay que tener miedo a la verdad.
Por ejemplo, la PGU se toma a los 65, la mujer se jubila a los 60. ¿Qué hace esos 5 años? Por ahí hay algunos runrunes que dicen que el Estado se tiene que hacer cargo. Eso es imposible porque es mucha plata. Entonces, yo creo que hay que hablarle seriamente a la población, pero seriamente, y no desde del acomodo para que salga lo que yo quiero, sino con la verdad. O sea, hay que aumentar la edad, no hay nada que hacer. O sea, hay que aumentar la edad. Y de a poco, pero ese gap que hay entre el inicio de la PGU y la fecha de jubilación de las mujeres, que además tienen el seguro de longevidad, bueno, es todo un tema de plata. Pero ese aumento necesariamente es una cuestión que también hemos discutido en algún momento. Si se va hacia un aumento respecto de la edad jubilatoria, también debiese existir algún tipo de fomento al empleo para esos segmentos etarios, porque de lo contrario... Es que lo que hablamos hace 3 minutos. Claro. Tiene que haber un fomento y tiene que haber un premio a eso. Sí, claro. Porque si o sea, no, mira, como claro. mujer te digo, me carga las cuotas. Me cargaría, no, ella entró con la cuota 4, o sea, horrible. Pero hay ciertas cosas, y bueno, si tú eres vieja y te contrata una empresa porque eres vieja, bueno, pero hay que dar lo mejor de uno. Es decir, cuando el mercado no está funcionando apropiadamente en esos sistemas, ahí están las políticas públicas que tienen que... A ver, nosotros tenemos una economía, esto no es un modelo neoliberal, claramente. Nosotros tenemos una economía de mercado regulada y creo que las regulaciones tienen que apuntar a estos huecos y baches que tenemos o a estas dificultades que se presentan frente a una realidad humana que vivimos más tiempo, por suerte, gracias a la ciencia, a la innovación, a la medicina, a un montón de situaciones, a pesar de una pandemia. Y vivimos más. Entonces, obviamente los mecanismos, uno no se quiere archivar a los 60 años o a los 65 los hombres. Eso tiene que aumentar, pero tiene que haber más oportunidad. Entonces estoy de acuerdo, creo que tiene que buscarse el mecanismo. Eso sí es importante que salgan simultáneo. O sea, que las cosas, pero por eso ahí intervienen otros ministerios, así como velozmente bajaste a las 40 horas, que bueno, se va a llevar un tiempo. Pero ahora viene con gradualidad. 40 horas se parece mucho más al proyecto que presentó en su momento el presidente Piñera con el ministro Monkever que el original de 40 horas que estaba ingresado ahí. Pero es mejor quedarse calladito, mejor que salga así. Estamos, sí. Es así. Es así. Ahora, es que ahí también se mezcla lo que hablamos al comienzo. Uno puede llegar a nivel de la economía, a nivel de la técnica, pero esto hay que implementarlo en forma política. Y políticamente hablar de incrementar la edad, políticamente... no es simpático. Claro, no es fácil. Y ahí es donde hay que tener la habilidad para hacer de que ambas cosas conversen. Tiene que ir de la mano, porque yo no te puedo... Mira, te voy a hacer un ejemplo bastante poco grato para algunos que escuchen, que fue cuando Isquia Siches da su primer discurso anunciando el estado de excepción acotado. No sé si ustedes se acuerdan, hizo un discurso, esto fue antes del viaje, que tuvieron que salir corriendo con los disparos y toda esta cosa. Fue ese discurso, claro, en donde ella dice, bueno, vamos a imponerle esto, pero primero, es como, a ver, si yo tengo un niño que se portó mal y lo voy a castigar y estás castigado y no vas a jugar los jueguitos y no vas a encontrarte con tu amigo por una semana, yo no le puedo regalar chocolates primero. Llévate los chocolates para el castigo. No. Y ella, en ese discurso, primero habló de las deudas ancestrales y les regaló tierra y con fecha y con todo. Y les vamos a poner un estado de excepción, pero acotado, solamente a los caminos principales. Es muy difícil hacer eso. Por favor. Déjame contarte algo muy importante hasta ahora. La confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida. No sé si habrá sido por los huevitos de Pascua, pero a mí el programa se me fue volando. A mí también. Volando. Así que yo quiero agradecerte infinitamente. No, un que me hayas venido a placer. acompañar hoy, además, con un día tan especial. Así es que creo que hemos conversado de muchos temas respecto del tema de la reforma de pensiones. Te vamos a volver a invitar para que sigamos contando en esto, así que gracias por acompañarnos. No, me encanta esto y cualquier otro tema que converse contigo, con ustedes dos. Sí, no, muchas gracias por acompañarnos hoy día. O sea, hemos placer. tratado de ayudar al debate, hacer un aporte al debate con nuestra conversación. Y que el ciudadano de a pie, que en el fondo cuando la gente habla del centro político, el centro es toda la gente que anda caminando por Providencia, por la calle, ese es el centro político. Así Yo creo que es gente que tiene que saber la verdad y que mejor que explicárselo en fácil y hablar con la verdad.
Eso es muy importante. Don Pedro, que le vaya muy bien y gracias por estar con Gracias nosotros. a ustedes. Y a ustedes, por supuesto, el reencuentro. Festejen La más próxima- huevitos hoy día. Exactamente. Nos encontramos la próxima semana. Han sido muy amables, que les vaya bien. Muchas gracias. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.